Diputado Carvajal, tiene la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Adhiero al pedido del diputado Martínez de que mantengamos el buen orden y si hay gente en las gradas que estén en silencio y no como sucedía, es cierto, en otras épocas, y que no porque sucediera en otras épocas estaba bien y lo vamos a justificar ahora, ¿no? Lo sé, porque estaba acá abajo también. Pero no utilizo los errores del pasado para justificar las barbaridades del presente. Estamos discutiendo el tema de ficha limpia como que no hubiera limitaciones o que de hecho nuestro sistema legal no lo contemplara. La verdad es que el sistema legal contempla cuando una persona ha sido condenada por un delito, se le aplica de manera automática una inhabilitación, por lo cual la discusión de ficha limpia no es correcto plantearla desde el punto de vista si es legítimo o no limitar el derecho a ser elegido, porque nuestro sistema legal contempla de manera clara la limitación al derecho a ser elegido y esto no ha sido nunca motivo de debate constitucional. Y permítanme dar un ejemplo muy claro, porque acá se habla mucho de lawfare y se habla mucho de persecuciones políticas. En Formosa hay un solo funcionario público condenado por defraudación al Estado, un exintendente. ¿Saben de qué partido es? De los 4 años que tuvimos la mala idea de ganarle una elección a Gildo Infran en la capital y ese intendente terminó siendo condenado. No hay ningún funcionario del gildismo que haya sido nunca ni siquiera citado en una indagatoria en la justicia provincial de Formosa. Fue un intendente radical el condenado e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por una rendición de cuentas faltantes por muy poco dinero. Pero lo importante es que era radical y había que condenarlo para que se sepa que cualquiera que osara ganarle una elección a Gildo Infran iba a ser perseguido por una justicia dominada por el gildismo. Esa es la realidad. Así todo no tenemos miedo. Yo no tengo miedo de poner la ficha limpia. Y este argumento bastante absurdo que anda circulando de que no podemos llevar la sentencia de primera instancia o de instancia única porque hay riesgo de lawfare. Bueno, la verdad es que hay muchas provincias donde desde el primero hasta el último juez son empleados administrativos del superior y cuando nos quieran armar una causa no van a tener ningún problema para que sea confirmada por todas las instancias. Así que esta discusión, para llevarla al terreno de la realidad, es aquí donde transcurre. De todos modos, lo que estamos discutiendo en serio es si una persona que ha quebrantado la ley puede ser candidata. Y acá tenemos que señalar la profunda incoherencia del bloque oficialista y todos sus nobles aliados, sumados en la mesa de saldos y retazos del transfugismo político, que de manera muy clara dicen de que esto está solamente limitado a los delitos de corrupción. Y no terminan de explicar de manera seria, sólida y consistente por qué razón un narcotraficante puede ser candidato. Estoy pidiendo una explicación razonable sobre esto. Hay provincias como Jujuy, hay otras provincias que contemplan la ficha limpia y por supuesto que incluyen la totalidad del universo de los delitos. ¿Por qué? ¿Por qué un narco sí puede ser candidato? ¿Por qué un pedófilo puede ser candidato? ¿Por qué en Misiones el diputado Kifka, si quiere, va a poder volver a ser candidato? Nadie da una explicación consistente de esto. Por eso vengo a defender, a insistir con nuestro dictamen. Y lo hago responsable principalmente al oficialismo que no aclaran esto, porque no hay una campaña clara de esclarecimiento respecto a las limitaciones que tiene la ficha limpia. Salen y saludan y hacen programas de televisión donde baten el parche de la transparencia y ocultan de manera maliciosa y mentirosa de que esto no es ficha limpia, porque no contempla el universo de todos los delitos. Y la verdad, reitero, pensé que en esta sesión íbamos a tener algún aporte,
pero sigue habiendo un escandaloso silencio de por qué se limita. El avance, acá se ha hablado del principio del Estado, la presunción de inocencia. El concepto de presunción en realidad es erróneo, ya los procesalistas siempre han dicho en realidad lo que hay es un estado de inocencia, un estado jurídico de inocencia, y en todo caso, desde el momento en que uno está sometido a proceso, lo que empieza a haber es una presunción de culpabilidad. Es decir, yo soy inocente jurídicamente, pero el Estado presume que hay algún nivel de responsabilidad y por eso empieza a perseguirme. Ahora bien, desde el momento en que existe una sentencia de un tribunal único, esta deja de ser una simple presunción y pasa a ser una verdad jurídica todavía sujeta a confirmación, pero desde ese momento es absolutamente legítimo, como sucede en otros ámbitos del derecho, la paulatina afectación de los derechos y garantías. Desde el momento en que una persona está condenada, empieza a disminuir el estándar de garantías y de derechos que tiene. Y eso es ficha limpia. Ficha limpia es solamente decir, establecer una limitación a ese derecho a ser elegido, y la lógica es hacerlo desde el momento en que una sentencia de un tribunal único, que es un tribunal colegiado, donde hay una evaluación integral de los hechos y el derecho, dicta una sentencia de condena. Y no puedo dejar de mencionar otra contradicción que la señalé el otro día. Como un ejemplo de esta disminución de derechos y garantías que existe y que está reconocido en el sistema jurídico como válido, pero que acá, esta misma Cámara, la semana pasada, hicimos un retroceso institucional notable cuando aprobaron, porque yo no lo voté y estoy orgulloso de no haberlo hecho, aprobaron la reiterancia. Porque la reiterancia, ¿qué es? Es una disminución del derecho a la libertad sobre la base de una simple imputación del órgano de acusación. Con esto alcanza la sumatoria de estas acusaciones, sin debida evaluación de la seriedad de esas acusaciones, resulta suficiente para restringir el derecho a la libertad. Eso es la reiterancia. Resulta que para afectar el derecho a la libertad basta que te acusen de delitos. Ahora, para limitar el derecho a ser elegido, no alcanza una sentencia de tribunal de instancia única. No, tenemos que pedir el doble conforme. No tiene lógica ni consistencia jurídica, solo tiene explicación política. Es la política poniéndose estándares más altos para sí mismo. Este es el problema que tiene ficha limpia. Es un concepto político, y en esto voy a coincidir con el diputado Pichetto, aunque tengo que aprovechar esto para repudiar su discurso racista del inicio, pero tengo que coincidir de que es un discurso puramente retórico. La ficha limpia, así como la ha planteado el oficialismo y sus aliados, alcanza un escenario minúsculo de casos. Es puramente retórico, es puramente relato. Tendría razón y efectividad si aprobáramos un dictamen como el que nosotros proponemos, que tiene que alcanzar a todo el universo de delitos y que el mensaje ético y político que quiere transmitir es que es admisible una limitación de los derechos a ser elegido para todo aquel que ha quebrantado la ley penal, cualquiera sea el delito. Diputado Carvajal, el diputado Pichetto le pide una interrupción. Se la concedo, señor presidente. Muy bien, adelante, diputado Pichetto. Muchas gracias. No, quiero aclararle el contenido de mi mensaje en la cuestión de privilegio. De ninguna manera es un discurso racista. Yo he votado la ley 26660, reconocimiento de tierras. Yo hablé de un delincuente que en declaraciones radiales en la zona que es el Triángulo de los Incendios, que es San Martín, Villa Langostura, Bariloche, Bolsón y también Esquel, incita al incendio, es un instigador y es un delincuente. Eso es lo que dije. No hice ningún esquema racista. ¿Está claro? Continúe, diputado Carvajal.
Gracias, señor presidente. Para aclaración del diputado Pichetto, utilizar el término indio respecto a los pueblos indígenas es una utilización racista. No porque lo diga yo, sino porque es lo que expresan y opinan los pueblos indígenas que vivencian el término indio como un término despectivo. Si vamos a meter preso a todos los que promueven incendios o promueven actos públicos de violencia como balacear, guarda porque algún diputado de esta Cámara también anduvo haciendo propuestas similares en estos días. Para terminar, señor presidente, el problema de esta discusión de ficha limpia es que de lo que estamos hablando es del fracaso del sistema de administración de justicia. Estamos hablando del fracaso del sistema político en constituir un poder judicial que esté en condiciones de resolver los casos en tiempo oportuno. Si los tribunales resolvieran los casos como tiene que ser, en los plazos razonables, y la diputada Carrizo en su dictamen va a hacer seguramente alguna consideración de esto, si resolviéramos los casos no haría ficha limpia, porque se aplicaría directamente la sentencia y en consecuencia pasaríamos directamente al régimen de inhabilitación. Y esto sería lo razonable y esto sería lo deseable. Como el Poder Judicial no está haciendo eso, entonces lamentablemente tenemos que buscar estos caminos para dotar de un mínimo y un piso de ética al acceso a la función pública. Este es el desafío que afrontamos con ficha limpia. Y termino, señor presidente. Si este es el problema, si vamos a seguir discutiendo la validez de los fallos judiciales, también de esta manera estamos poniendo en tela de juicio la subsistencia misma del sistema democrático, porque la democracia está asentada sin ninguna duda en el seno de este Congreso, pero también está asentado en la existencia de un poder judicial independiente que dicte sentencias que sean aceptadas por el conjunto social. Y poco favor le vamos a hacer si avanzamos en seguir perdiendo calidad al Poder Judicial de esta nación y llevamos a un juez como el hijo, que es la expresión de la justicia que pacta con los grupos mafiosos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carvajal.